Mencioné en el episodio pasado que me preocupaba mucho que David Raya saliera como una especie de líbero y para salir tocando o jugando el balón desde atrás bastó un partido después para que saliera mal. Pues bueno amigos, bienvenidos a otro episodio de este podcast llamado Un Fan Más. Cayó la primera derrota del año para el Arsenal, la primera en la Champions League, con esta verdadera sorpresa que nos dio el Lens, el equipo francés, quien jugó en casa y que nos venció con un marcador de 2-1. Recuerden que en el episodio anterior les dije que ojalá Mikel Arteta hiciera ciertas rotaciones en la alineación para evitar que los jugadores se sobrecargaran y sobre todo pues evitar algún tipo de lesión. Pues Mikel Arteta pensó diferente, repitió con Declan Rice, que sabíamos que traía por ahí una lesión. Repitió también con Bukayo Saka, que se mencionaba que jugó infiltrado el partido pasado, hace poco unos días. Y pues ambos empezaron el partido, se notaron que no estaban al 100. Y encima Bukayo Saka tiene que salir en el primer tiempo porque se lesiona. También vimos ahí a Leandro Trossard, que precisamente no había jugado el partido anterior porque se mencionaba que tenía molestias. Este partido también lo comienza y tampoco se le vio al 100% al belga. Focos rojos porque, insisto, yo no quería que el equipo se volviera un hospital. Focos rojos porque probablemente Bukayo Saka sea el mejor jugador que hemos tenido en esta temporada. Todo el equipo ha jugado muy bien, pero para mí Bukayo Saka ha sido el mejor del equipo. Y a 5 días de enfrentar al Manchester City, sale lesionado en este partido. Toca esperar qué dicen los reportes médicos para ver pues cómo está Saka, ¿no? Pero si llegase a jugar contra el City, probablemente lo haga infiltrado y probablemente no sea el Bukayo Saka que debería de estar jugando al 100% contra un equipo tan imponente e importante ganarle como es el Manchester City. Hay que decirlo, el Arsenal no jugó bien. Para empezar, porque el Lens jugó muy bien. El partido del equipo francés fue muy bueno. El partido que precisamente dictaba, lo hicieron bastante bien. Atacaban, contraatacaban, presionaban alto y cuando tenían que bajar a defender con casi todo el equipo, lo tenían bien hecho. Pero los jugadores Gunners se veían espesos, se veían incómodos, se veían atípicos. A ver, ganamos la copa de la posesión del balón y aún así el Lens fue muchísimo más efectivo y muchísimo más peligroso. Y no quiero restarle méritos al rival, mucho menos al capitán del equipo, al portero, a Samba. El arquero del Lens hizo un gran partido. Creo que la situación es que también no hubo mucha suerte de este lado, ¿no? Hablando específicamente, a lo mejor pocas veces que tuvimos oportunidad de anotar de esos disparos a puerta que fueron atajados o que fueron desviados por el arquero de Lens. Tengo aquí en la cabeza como muy grabada esa imagen de ese tiro de esquina que parecía como una jugada prefabricada, en donde meten el centro y Tomiyasu viene corriendo casi desde afuera del área y remata como viene, el balón raso e increíblemente pega en el pie del arquero de Lens. Ese iba a ser un tremendo golazo. Ya ni siquiera recuerdo bien si era para ponernos al frente en el marcador o para empatar el partido. Creo que fue poco después del primer gol del segundo gol del Lens, perdón. Es que, insisto, no quiero restarle méritos al rival. Para mí dieron un partido y dieron el partido que tenían que dar.
Pero sí, muy poca suerte de parte de nosotros. No me quiero meter en temas polémicos y a lo mejor por ahí podrían decir que el arbitraje fue como muy tendencioso hacia el local. A mi gusto es que al menos nosotros, los aficionados del Arsenal, pues que quiero pensar que vemos todos los partidos del Arsenal, que en su gran mayoría son de la Premier League, pues estamos acostumbrados a un juego un poquito más duro, ¿no? A un juego en el que el árbitro deja correr un poco más, y en este caso pues no fue así. En este caso el árbitro paraba el partido muy constantemente por llegadas o por situaciones en las que podríamos llegar a considerar que sí podrían ser falta. Tal vez en la Premier League estas mismas jugadas pues no son faltas. Sabemos que en la Premier League pues el juego es un poquito más rudo, por decirlo de alguna manera. Otra situación, las sustituciones de parte del Arsenal. Creo que sobre todo ya el segundo tiempo, justo cuando se dieron, fue cuando cayó el segundo gol, pero ya se veía que ya estaban preparados los jugadores en la banda, es decir, esas sustituciones ya estaban preparadas desde unos minutos antes. Creo que eran necesarias, ¿no? Se veían venir por los jugadores que salieron, ¿no? Trossard, Havertz y Zinchenko. Prácticamente toda la banda izquierda, los jugadores se veían fundidísimos. El gol cae precisamente por esa banda y se notó que ni Zinchenko ni Havertz pudieron llegar como para bajar y apoyar. Cae ahí el gol, hacen la sustitución. Después pues sí sacan a Martin Odegaard, que a mi gusto estaba jugando muy bien, pero pues sí se necesitaba por ahí un segundo atacante, y entra Eddie Nketiah. Los que entraron pues fueron Smith Rowe, fueron Eddie Nketiah por ya lo mencioné, por Odegaard, entra Reiss Nelson, entra Benjamin White. Uno piensa que cuando hay un cambio, cuando hay esta sustitución, por ahí del minuto 60, 70, pues el jugador que va a entrar entra fresco, ¿no? Y a lo mejor puede ganar por velocidad, puede ganar más por la espalda, puede correr un poco más rápido que el defensa que lo está defendiendo, porque pues uno piensa que el defensor pues ya está un poco cansado. Pero sorprendentemente ninguno de los que entraron cambiaron algo en el partido. Yo los vi eso, ¿no? Como muy, muy espesos. Y claro, el equipo local, en cuanto mete el segundo gol, se echa para atrás. Y yo veía a Reiss Nelson o a Smith Rowe o a Benjamin White tener el balón, y como veía tantos jugadores enfrente de ellos, no sabían cómo resolver, no se atrevían a encarar, no se atrevían a disparar, y me dio mucho coraje. Pero bueno, pues así fue la situación con los sustitutos. Creo que, como menciono, se veía venir los cambios, pero no funcionaron de nada. Muy atípico el Arsenal que vimos hoy. No se parecía en nada, ni de cerca al Arsenal que estábamos viendo esta temporada, ni de cerca al último partido de Champions League, ni cerca al último partido de la Premier League o de la temporada en general. El Arsenal que vi hoy me recordó mucho a ese Arsenal de Unai Emery, a ese Arsenal en el último año de Arsène Wenger. Es más, ni siquiera me voy tan lejos. Al Arsenal de Mikel Arteta, al que recién agarró Mikel Arteta, o incluso el Arsenal de Mikel Arteta que jugó los últimos 3 años en Europa League. Muy espeso, muy incómodo. Me sorprende y me da coraje, pero entiendo que a veces pues, los partidos se complican. A fin de cuentas, así es el fútbol. Yo no sé si decir que el Arsenal salió muy confiado, pero definitivamente no salió el Arsenal con el estilo y como con ese dominio del partido que lo tenemos acostumbrados a ver. Dominio en posesión del balón, sí, sobre todo porque Lance decidió regalarte la posesión del balón. Él quería jugarte al contraataque, quería presionarte alto. Era el juego que estaba haciendo el Lance. Y el Arsenal, pues sí, se le notó como pues muy incómodo con eso. Ni modo, la primera derrota cae sorpresivamente contra el equipo que probablemente menos me lo esperaba. Toca levantar cabeza porque pues se viene una de las jornadas, si no es que la más importante y complicada de lo que resta de este año. El partido contra el líder, el partido contra el Manchester City. Un Manchester City que va a querer que alguien pague los platos rotos después de su derrota contra el Wolverhampton.
No tenemos un buen historial contra el Manchester City, es cierto. Este año le ganamos el primer partido de la Copa, se me olvidó el nombre de esta Copa, de la Supercopa de Inglaterra, me acabo de olvidar cómo se llama. Pero le ganamos en penales, gente, y acuérdense que fue un partido en el que empatamos en el último segundo y que no le jugamos al tú por tú, al menos en algún gran minuto, gran tiempo de ese partido. Pero insisto, es que eso es lo que tenemos que hacer, levantar cabeza y jugarle al tú por tú al Manchester City. Ya hablaremos de lo que toca en la siguiente jornada. Me despido por el momento. Nos vemos en 5 días para ese partido de la Premier League por el liderato de la liga inglesa. Chao, chao.